Este relato no es uno de mis favoritos, pero sin duda es uno de los más leídos. Probablemente se deba a que presenta un cierto grado de fantasía, algo que normalmente no suelo utilizar. Me gusta transmitir la historia como tal. La fantasía ya la ponéis vosotros. Itálica e Hispalis, dos antiguas ciudades romanas tan próximas entre sí que algunos llegan incluso a confundir. No obstante, cada una tuvo su sitio y su personalidad. Itálica, junto a la localidad de Santiponce, fue cuna de personajes ilustres como los emperadores Trajano y Adriano, y aún hoy exhibe su grandeza a través de impresionantes edificios como el teatro, el anfiteatro, las termas o sus magníficas casas. En cambio, Hispalis descansa todavía bajo tierra, bajo la actual ciudad de Sevilla, sin habernos querido mostrar aún la totalidad de su grandeza, reflejada probablemente en cada pequeño rincón o en interesantes construcciones como los astilleros. Solo varias casas y una factoría de salazones se han dejado ver. Las primeras referencias sobre ella en la historiografía antigua reflejan cómo Hispalis contaba con un astillero capaz de competir con el de Gades. El ancla fija la embarcación, evitando que sea arrastrada por las corrientes. Es símbolo de esperanza, de salvación para los navegantes, la última salvaguarda en la tempestad. Comenzamos el relato entre Hispalis e Itálica. Con un silbido muy peculiar, el cochero detuvo a la entrada de los astilleros de Hispalis las dos mulas pardas que tiraban la suntuosa carruca. Estaba decorada con maderas talladas que representaban en uno de los laterales la figura de la diosa Fortuna, derrochando su buena suerte, y en el otro el nombre de su dueño, Fortunatus Pompeius Manius, un rico comerciante de Itálica al que muchos relacionaban con el mismísimo emperador Adriano, aunque lo único cierto es que poseía varios barcos anclados en el puerto de Gades, con el que transportaba su aceite a Roma. No. ¿Sabes que debes colocar el carro de forma que agrade a la diosa Fortuna?, dijo Fortunatus. Servus, que entendía muy bien aquellas manías sin sentido del comerciante, lo cambió de lugar, y la diosa y su excéntrico dueño quedaron satisfechos. Fortunatus permaneció en el asiento más elevado y visible del carro, como una estatua alzada en su pedestal, hasta que llegó Nautius, el mejor armador de Hispalis. Lo acompañaba, como siempre, su hijo Creatus. El acaudalado comerciante levantó ambas cejas, dejando al descubierto sus ojos saltones, con un tono ceremonioso, casi armónico, y mostrando sus dientes perfectamente ordenados, dijo, con el río Betis como testigo y bajo un nítido y entregado sol: según dicen, el astillero de Hispalis es tan competente como el de Gades. Si eso es así, podrías conseguir un buen cliente, aunque tengo que comprobarlo. Quiero que me construyas un barco, pero tiene que ser más rápido y eficaz que los armadores de Gades. A Nautius, que escuchaba expectante, le sorprendió la propuesta de aquel extravagante y posible cliente. No obstante, cualquier encargo era bienvenido. Por otro lado, el hecho de competir para que los astilleros de Hispalis fueran reconocidos también suponía un gran reto y una motivación para él. Por supuesto, sin duda, podremos conseguirlo. Construiremos para usted el mejor barco que haya visto nunca y en el menor tiempo posible, contestó Nautius. Aún no he terminado, añadió Fortunatus en tono desafiante y levantando una vez más ambas cejas. Asimismo, debes asegurarme que llevará mi aceite a Roma con la total certeza de que nunca, recalcó, se perderá ni una sola ánfora. Sí, claro, afirmó Nautius para contentarlo, aunque la euforia inicial se disipó de repente. Él era consciente de que aquello sería imposible. Nadie puede asegurar que un barco sea insumergible, pensaba, sin hallar una salida. Cuando finalicen los espectáculos en nuestro grandioso anfiteatro de Itálica, que se celebran en honor al emperador, allá por las calendas de junio, estaré aquí. Que la diosa Fortuna os guíe. El excéntrico comerciante recogió su llamativa túnica granate con adornos dorados, subió al carruaje con una notable parsimonia y volvió a Itálica, a su gran mansión próxima a la conocida casa de Hilas. De vuelta al trabajo, Creatus se percató de que su padre andaba cabizbajo.
e intuyendo lo que rondaba su cabeza, le dijo: «No te preocupes, papá, conseguiremos levantar un barco excepcional que sin duda será de su agrado». Una vez que los constructores proyectaron la embarcación y calcularon la potencia y la capacidad, en los talleres comenzó una frenética actividad. Los obreros cortaron la madera y la ensamblaron asegurándola con cientos de clavijas. El cuerpo de la nave fue tomando forma y ocupando su gran espacio, poco a poco hasta convertirse en el gran protagonista de los astilleros de Hispalis. Nautius y su aplicado aprendiz Creatus supervisaron hasta el más mínimo detalle. Incluso la calidad de la madera de encina y los cuños de plomo de cada una de las anclas cuyas uñas se aferrarían al fondo del mar en situaciones de peligro. Llegaron las calendas de junio y con ellas de nuevo la fastuosa entrada de Fortunatus en los astilleros. Todo estaba preparado. Nautius, ilusionado, lo condujo hasta el barco. «Aquí lo tienes. Ha quedado perfecto. Pueden subir a comprobarlo. Es el barco más sólido que haya pisado jamás». Sin decir una sola palabra, Fortunatus paseó por cubierta, se apoyó en el mástil que sujetaba la vela cuadrada y, ante la atenta mirada de cuantos aguardaban su veredicto, apartó con parsimonia unas gruesas maromas perfectamente colocadas. Bajó a la bodega y escudriñó el espacio que sería ocupado por las ánforas cargadas de aceite. La comitiva descendió del barco y Nautius continuaba esperando impaciente su reacción. «Reconozco que», dijo al fin Fortunatus levantando las dos cejas, «el detalle de mi nombre ocupando todo el lateral del barco no ha estado mal. También debo confirmar que esta embarcación es fruto de un buen trabajo. Es más, puedo asegurar con toda certeza que los astilleros de Hispalis están a la altura de los de Gades». Todos cuantos se habían congregado para apoyar y presenciar aquel gran desafío que embarcaría a la ciudad aplaudieron entusiasmados. «Pero», continuó Fortunatus, «este es un barco como los demás, y muy probablemente en algunos de sus viajes se hundirá como los demás, y con él mi maravilloso aceite». Nautius, decepcionado, no sabía qué decir. «No se preocupe», dijo Creatus, «yo lo entiendo, sé lo que busca y cómo hacer que su barco y sus ánforas de aceite no se hundan jamás. Vuelva en unos días y lo comprobará». «Que la diosa Fortuna os guíe», dijo Fortunatus mientras se alejaba. «¿Por qué has dicho eso? Tú como yo sabes que es imposible contentarlo. No existe lo que quiere». «Sí, papá, yo tengo la solución. Confía en mí». Creatus se encerró en el almacén de los astilleros. Preocupados, los hispalenses veían cómo el joven armador salía a buscar una herramienta o alguna pieza secreta, pero todo era un gran misterio en aquel improvisado taller, incluso para Nautius. Al cabo de unos días, Fortunatus volvió, y de nuevo el joven le invitó a subir al barco. Cruzaron la cubierta hasta la proa, y allí estaba su gran creación. El comerciante levantó las dos cejas, dispuesto a lanzar su reiterado discurso, pero fue incapaz de articular una sola palabra cuando Creatus le mostró la pieza que faltaba. Ante él había un ancla, hermosa y excepcional, como nunca antes se había visto en ningún barco. Tenía forma de mujer, de una mujer muy especial, de la diosa Fortuna. Solo ella podría conseguirlo. Ella sería la salvaguarda del barco. Ella aportaría la solidez y la tranquilidad en los momentos difíciles. «¡Magnífico!», gritó Fortunatus entusiasmado. «La presencia permanente de la diosa Fortuna en las entrañas del barco lo hará invencible. Conseguirá sortear corrientes desmedidas y superar tormentas aterradoras, llevando así mi preciado y valioso aceite una y otra vez desde Itálica hasta las mejores casas de Roma, sin perder ni una sola ánfora». Y así fue como el increíble Fortunatus quedó al fin satisfecho, gracias a un pequeño detalle, aunque lleno de valor para él. Y así fue como los astilleros de Hispalis llegaron a ser reconocidos por su excelente trabajo y por su singular ingenio.